Ok, buen día chicos. Continuando con lo que es la parte introductoria en cuestión del psicoanálisis, durante la clase, durante la semana, les estuve abordando que el caso más significativo con el cual pues prácticamente se inicia lo que es el psicoanálisis es en el caso de Ana O, el cual pues es visto o provisto como los comienzos propios del psicoanálisis. Bien, entonces, en cuestiones de datos generales, ella, pues, eh, género femenino, al momento de la intervención o de la sintomatología que ella llegó a presentar, que en un momento voy a hablar de ello, tenía 21 años. Los síntomas que ella manifestaba o que detonaba eran tanto físicos como también psicológicos, en los cuales pues se detonaba lo que era la parálisis parcial en cuestión del cuerpo, dificultades también para lo que es beber líquidos, llegó a tener algún tipo de alucinaciones. Asimismo, contrarrestaba o llegaba a suceder que tenía periodos de trance o ausencia en cuestión de que estaba completamente platicando, interactuando con la otra persona, pero se iba. Como de repente se llega a comentar, pues se malviaja, queda completamente desconectada. También dentro de lo que era su sintomatología o situaciones persistentes, era la alteración del lenguaje. Incluso más adelante vamos a ver a qué se refiere precisamente esto, en el cual pues una de las cuestiones curiosas o características, pues ella era alemana, su idioma nativo, pero hubo un momento de su vida en el cual ella empezó a hablar la lengua inglesa y pues prácticamente se desconectaba en el proceso de comunicación al grado que no entendía lo que le estaban comentando o interactuando. Ella pues provenía en cuestiones hereditarias, en cuestión de su construcción en ADN, pues los padres eran sanos, pero sin embargo algún tipo de rasgo en cuestión de nerviosismos. Entonces esto es lo que tenemos en primera cuenta en cuestión de datos característicos o que podemos resumir todo lo que vamos a estar abordando en esta sesión en relación a Ana O. En cuestión también de rasgos personales, Breuer, que fue su primer contacto o la primera persona con la cual llegó a hacer su intervención médica, precisamente derivado de alguna sintomatología o patología física que detonaba. Pero en cuestión de rasgos que llegó a detectar en relación a la entrevista, en relación a la convivencia que llegaba a tener médico-paciente con ella, pues encontró que era una mujer inteligente, en cuestión de su inteligencia sobresaliente, tenía buena voluntad y sobre todo era muy enérgica, lo que la llevaba a ser considerada que era una persona demasiado tenaz. Ella, su formación, pues fue principalmente en cuestión de escuelas religiosas, si bien pues era muy tenaz, a veces muy voluntariosa, podría llegar a tener un poco de intransigencia, todo se enfocaba hacia una situación de bondad y de ayuda hacia los demás. También llegaba a manifestar ciertas ensoñaciones, eh, soñaba despierta o tenía en cierta manera algún tipo de ideales. Hasta ese momento, hasta los 21 años, no había tenido ningún tipo de relación emocional, por lo que desconocía ese estado afectivo o esa situación de trance. Y obviamente que pues para la época y para la edad, pues sí era algo en cuestión a considerar como llamativo.
En sí, en lo que llega a determinar Breuer en un posible diagnóstico en cuestión a la histeria. Entonces, eso es lo que tenemos de momento en cuestión de datos generales. Ahora bien, Anna O. Ese fue el seudónimo con el cual Joseph Breuer publica el estudio de su caso en el libro Estudios sobre la histeria, que hizo en colaboración con Sigmund Freud. Freud, pues recordemos, es la figura representativa del psicoanálisis. Su nombre real de Anna O era el de Berta Birmingham, en la cual pues nace en 1859, muere en 1936. Era una mujer austriaco-judía, feminista, fundadora de la Liga de Mujeres Judías. Sí, entonces ya fue un poquito más adelante, creo que posterior a su muerte, cuando se encuentra finalmente con la identidad real de Anna O. Hubo historiadores, hubo investigadores para finalmente llegar y poder encajar o encuadrar, pues principalmente quién era Anna O. Pues se da finalmente con el nombre de Berta Pappenheim. Anna, en cuestión de su estructura familiar, tiene un hermano menor, el cual se llamaba Wilhelm, y también dos hermanas mayores. En 1867, cuando ella tenía 8 años de edad, su hermana Henriette muere a causa de lo que atormentaba en aquellos años, que era la tuberculosis, pues una enfermedad que pues al momento pues no había una cura pertinente en la cual pues pudiera tener una calidad de vida adecuada. Entonces, pues ahí fue una de las fracturas que llega a tener esta familia a la cual pertenecía Berta. En la época y en la sociedad en la cual se desarrolla Berta o Anna, pues creció con las oportunidades para las mujeres, las cuales eran muy limitadas. Sí, prácticamente, pues actividades como para el hogar, en cuestiones de la costura, de ser buena dama, conocer algo de libros, de historia, de pintura, ser prácticamente un perfil adecuado para una mujer de sociedad, una madre abnegada. Entonces, las aspiraciones para crecer o evolucionar en un sentido como lo es básicamente en el ámbito de estudio, pues no era considerado para las mujeres en aquella época. Anna O fue tratada por Breuer, como comenté o como llegamos a iniciar, debido a una afección. Ahora sí que siempre comento, a veces una infección o una situación va a ser la punta de ese iceberg en la cual pues está completamente la cerecita del pastel, la que llega a detonar. Y en este caso, en el caso de Berta o Anna, pues fue una tos severa, que a su vez empezó a detonar en parálisis en las extremidades del lado derecho de su cuerpo. Llegó a presentar cierto trastorno de visión, de audición y también en cuestión del habla. Y como ya se refirió, pues también algún tipo de pérdida de conciencia y de alucinaciones. Anna, pues como te lo mencioné en un principio, fue diagnosticada con histeria. Por otro lado, Freud defendía que la enfermedad que presentaba Anna era derivado de la consecuencia de un resentimiento por la enfermedad real y física de su padre, que finalmente, y adelantándome un poquito a la historia, lo lleva a la muerte. Si bien te había mencionado que para la edad que tenía Anna cuando fue empezada a tratarse,
pues no conocía el amor de forma tradicional. Sin embargo, sus enlaces emocionales o sus relaciones emocionales principalmente estaban vinculadas hacia la figura paterna. Breuer observó que mientras Ana experimentaba sus ausencias o desconexiones, con cambios ahora sí que radicales de personalidad, acompañados de cuadros de confusión, murmuraba ciertas palabras o ciertas frases que eran pues lo que hoy se conoce un tanto ensimismadas o que era para sí misma, ¿no? Entonces, era un cuadro característico o determinante, ya sea previo, durante o posterior al momento de esas ausencias que llegaba a manifestar Ana. De acuerdo con Breuer, el ciclo de la enfermedad se llega o se llegó a descomponer en varias fases bien separadas. Y estas separaciones o descomposiciones del ciclo de la enfermedad se componen o se presentan de la siguiente manera. La primera se conoce como la incubación latente. Aquí ya te voy a empezar a hablar de fechas aproximadas de acuerdo al desarrollo que Breuer y Freud presentan. A mediados de julio de 1880 y hasta el 10 de diciembre, esta fase se sustrae de nuestro conocimiento, pero en este caso, debido a ciertas particularidades, se llega a averiguar de una manera tan completa que ya por ese hecho se llegó a estimar en mucho su interés hacia una situación patológica. O sea que hubo desencadenantes, hubo situaciones en las cuales se hace presente pues la tosecita, posibles alucinaciones, se hablaba también de ciertos sonambulismos. La siguiente fase, que es la contracción manifiesta de lo que es la enfermedad. Aquí pues es una psicosis peculiar, se presentan ciertas parafasias que viene siendo pues algún tipo de situación, incomodidad a nivel torácica entre los órganos y todo lo que llega a cubrirla y componerla. También llega a presentar ciertas situaciones de estrabismo, esto pues principalmente con ese tipo de perturbaciones graves en lo que es la visión. De repente me voy a quitar los lentes, puede estar la persona y empieza a tener movimientos repentinos hacia un lado, hacia otro, de forma o que reafirmara de cierta manera a este acompañamiento de la enfermedad. También parálisis por contractura, ya sea total de las extremidades, tanto derecha y ambas inferiores, parcial en la extremidad superior izquierdo, parafesia de la musculatura cervical. Esto obviamente, como te estás dando cuenta, pues principalmente son terminologías médicas, porque cabe señalar que Breuer y Freud, como mencionamos en clase, ellos eran médicos. Aún la psicología apenas estaba ya constituyéndose como una ciencia científica, pero no tan acuñada y no tan enfatizada hacia el proceso psicológico, emocional o patológico, sino la patología era más hacia una cuestión física. También, continuando con esta contracción manifiesta de la enfermedad, se presentaron progresivas reducciones de la contractura en las extremidades del lado derecho. Posteriormente a esto hubo alguna mejoría interrumpida por un grave trauma psicótico.
Y aquí es donde llegaba a establecer la opinión Freud, y esto era precisamente derivado por la muerte del padre de Ana. Cabe señalar, y me estoy adelantando un poquito a ello, pues Ana, pues al momento que cae en cama su padre, pues ella se enfocó principalmente a atenderlo, a proveerle de cuidados significativos. Desgraciadamente para Ana, pues no pudo continuar con todo el proceso que implicaba el cuidar a un enfermo. ¿Por qué? Porque empezó a tener esas manifestaciones de desgaste físico. Entonces, en este proceso de trauma psicótico, se presenta en abril, y a ello le sigue obviamente estas fases que él empezó a determinar. Ahí es donde empieza el periodo de sonambulismo, el cual era muy persistente, que posteriormente o luego alteraba con estados más normales, y continuando de una serie de síntomas que llegaron a durar hasta diciembre de 1881. La fase progresiva, aquí involución presentó en cuestión de esos estados y fenómenos hasta junio de 1892. Entonces fue un proceso desgastante, determinante, que pues obviamente iba perjudicando en todos los sentidos a Ana. En julio de 1880, vamos a regresarnos, ya te hablé como las formas que empezaron a estructurarse todo este cuadro clínico de Ana O. Entonces, en julio de 1880, el padre de la paciente, a quien ella amaba con pasión, contrajo un absceso peripleuritis que no sanó, y a consecuencia del cual él llegó a morir en 1881, en abril. Si bien dentro de la estructura o de la presentación que te di, pues te refiero, te comento que pues ella no había experimentado un amor, un enlace principal, pero sin embargo su único objeto de amor o enlace emocional o vínculo amoroso era hacia su padre. Durante los primeros meses de la enfermedad, Ana se llegó a dedicar al cuidado de su padre, ¿sí? A estar constantemente, como cualquier cuidador, cualquier cuidadora lo llevese a cabo, por principalmente proveer pues prácticamente de las necesidades y cubrir las necesidades que pueda tener este familiar completamente enfermo. Esto contrajo por el exceso de energía y cuidados que Ana llegó a evocar hacia su padre. Se fue debilitando poco a poco, y su estado de salud obviamente fue empeorando a tal grado de mostrar anemia, debilidad, asco ante los alimentos, lo que llegó o ocasionó que pues ella se alejara del cuidado de su padre, de ese objeto o de esa persona o esa figura que tanto representaba para ella, pues el no poder, pues ahora sí que el estar al pendiente por todo lo implicaba este tipo de situaciones. Hay algunos autores que también señalan que pues el padre llegó a morir también de tuberculosis, entonces ahí hay ciertas brechas que puede ser por el absceso que te acabo de comentar, o también por la enfermedad que estaba quejando a finales de aquel siglo, principios del siglo pasado.
Finalmente, el 5 de abril muere el padre de Ana O, endiosado completamente por ella, hacia ella, mejor dicho, perdón. Obviamente que era una relación o una vinculación o un amor completamente correspondido entre ambos, ¿sí? Pero desgraciadamente, pues al inicio en el cual él enferma, pues sí tuvo esa relación, pero conforme fue evolucionando hasta llegar a la muerte, ya eran episodios o visitas muy breves o muy raras veces en los meses que le prosiguieron a este desenlace. Era el más grande trauma para ese entonces de Ana, que le llegó a afectar, ¿sí?, en ese proceso. Entonces es donde empezamos o donde se empieza, pues obviamente, la detonación. Ya había tenido una, que había sido esa tosecita, el ir teniendo esas cuestiones que iban desmejorando, que finalmente pues ocasionó otras situaciones, y pues al ya no tener al padre, si podemos hacerlo algún tipo de intervención, pues, o interpretación, mejor dicho, pues imagínense esa persona, sabes que los últimos momentos le fallé, no estuve con él siempre estuvo para mí, cuando más me necesitaba, pues yo caí en cama. Entonces empieza a crear una serie de culpabilidades, serie de situaciones, incluso a lo mejor la misma enfermedad pudo haber sido un síntoma de mecanismo de defensa, por lo que iba a implicar toda esta catarsis o asociación libre que iban a estarse manifestando. Derivado de todo esto, se empezaron a presentar los síntomas que ya te mencioné. Llegó a tener manifestaciones en la cual empieza a hablar, como te decía, en inglés, cuando su idioma origen era el alemán, y cuando se interactuaba con el paciente, esto lo detalla Breuer, ella no podía responder en su idioma nativo, ¿sí? Entonces había una desfragmentación, una situación que no llegaba a implicar cierta sintonía o esas ausencias que mencionaba anteriormente Breuer. Freud, por su lado, en cuestión de investigador, observó que antes de la enfermedad de Ana, había vivido una vida sana y era una mujer muy inteligente, con una imaginación activa y soñadora, ¿sí? Por cómo estaba, pues estarse trasladando a lo que era el colegio, estar aprendiendo, cultivándose, etcétera. Entonces tenía pues ya probablemente algún plan, alguna situación de vida a futuro. Sin embargo, su dedicación a cuidar a su padre enfermo comenzó a hacer en ella pues esa mella o esos estragos, hasta el punto de que Ana también acabó enfermando. Los síntomas exhibidos por la propia Ana durante todo el proceso fueron muy variados, desde una tos a los síntomas también comportamentales diversos, incluyendo, o casi ya en la última etapa, lo que era el sonambulismo. A continuación, pues vas a estar viendo, analizando de cierta manera, muy detalladamente, cuáles eran estos ejemplos en relación a la sintomatología que llegó a presentar Ana O. Parálisis. Parálisis en el brazo y en la pierna derecha completamente, ¿sí? Que más adelante eso le llegó a servir a Freud para estar desarrollando lo que conocemos como los mecanismos de defensa, ¿sí? O esas enfermedades psicosomáticas como tal. Movimientos oculares involuntarios, incluyendo problemas de visión,
y en diciembre de 1881 un estrabismo. Es tan así que a veces esa histeria puede provocar incluso en el paciente, y lo que te comentaba en clase, ese paciente sano que de buenas a primeras en Ana empezó a decir, ¿sabes qué? Es que yo ya no veo, porque apagaron las luces, porque está todo oscuro, cuando en realidad no había ningún tipo de situación que impidiera el verlo. Entonces de repente si hay escenas en las cuales está Freud, está Breuer, entonces lo están, pues ahora sí que acercándole lo que era la vela. Obviamente que cuando hay algún destello, alguna iluminación, algo que se va acercando, pues nuestros ojos empiezan, o más bien dicho, la pupila se empieza a dilatar. Entonces ahí estaba esa extrañeza de que, o sea, cómo se está presentando esto si está en buenas condiciones como para que tenga una visión adecuada. La otra, la hidrofobia, que era una aversión a la comida y al agua, que es en específicamente la hidrofobia hacia ese miedo hacia el agua, que dejó a Ana pues ahora sí que sin poder beber agua por muchos días. Ese miedo irracional, ese miedo raro, ¿sí? Pero lo llegó a presentar ella dentro de toda esa estructura o toda esa amalgama de sintomatología e interesante de acuerdo al desencadenante de la enfermedad del papá. Letargo. Por las tardes se quedaba adormecida y luego presentaba un estado opuesto de gran excitabilidad. O sea, el letargo es de que, como lo conocemos ahorita, como extrema flojera, estar estirándome. Sí, no me quiero levantar, estoy muy lento con lo que estoy haciendo y siempre era muy notorio, pues por la tarde, a lo mejor después de la hora que era señalada de la comida, no sé, 3, 4 de la tarde, que empezaba, pues ahora sí que a decaer un poquito en cuestión de su actividad aparente con limitaciones en cuestión a esta enfermedad. Y otra pues era la dificultad del lenguaje. A mitad de una frase, Ana repetiría la última palabra y realizaba pausas antes de terminarla. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, a mitad de una frase, Ana repetiría la última palabra y realizaba pausas antes de terminarla. Terminarla. Más o menos sería de esa manera. Ella era poliglota y comenzó a hablar en varios idiomas, incluyendo inglés, a sus cuidadores. Obviamente que pues para su propia confusión. Sin embargo, la propia Ana lo hacía aparentemente sin darse cuenta y finalmente fue incapaz de hablar durante 2 semanas. ¿Sí? ¿A qué te suena prácticamente esto? Que pues ella pues decide o determina, ¿sabes qué? Me quiero desconectar completamente porque no puedo sobrellevar o tener esta situación en perspectiva, porque mi papá está en cama, luego posteriormente mi papá pues finalmente muere y pues entonces llego a tener ese tipo o esa situación un tanto de culpabilidad. Freud pues observó que cuando ella se encontraba en un estado de hipnosis completamente profunda, era capaz de describir las alucinaciones diarias a través de este estado de trance. Y los días que ella era capaz de mostrarlas, dormía mejor por las noches y era capaz de despertar más tranquilamente. Y cuando ella llegaba a detectar esto, pues obviamente que llegaba a crear una serie de incertidumbre, porque pues entonces sentía ese proceso de culpabilidad de que, oye, estoy teniendo mejoría, pero mi papá no mejoró y
puede ser malo que pues ya no sienta esto, pero entonces, o sea, ¿qué va a suceder? Entonces, había prácticamente ese retroceso. ¿Por qué? Porque no se permitía a sí misma el ir evolucionando y sentirse mejor conforme iba avanzando todo este tratamiento. Brewer afirma que después de su tratamiento, Ana realiza una lenta recuperación de su enfermedad que se alarga hasta junio de 1882. Ana fue diagnosticada de histeria y pasó gran parte de su vida en un estado de ansiedad y experimentando alucinaciones tales como ver esqueletos y serpientes negras, posiblemente esto como un resultado de ver a su propio estado un tanto confundido. Durante el día se encontraba habitualmente en un estado de incomodidad, llanto y llegaba a tener esos atormentamientos mentales. Freud observó que cuando ella se encontraba en eso, pues obviamente se recuperaba completamente, como te lo mencioné anteriormente. Si te fijas y estás hilando aquí este punto o este proceso, me regreso al primer párrafo. Brewer afirma que después de su tratamiento, obviamente que aquí te estoy mostrando la estructura, el estudio, la teoría, todo lo que significó Ana O para todo este proceso del psicoanálisis. Pero también tanto Ana, Brewer y Sigmund Freud tenían una vida personal, ¿sí? Dejaban de ser esos médicos cuando también tenían situaciones emocionales y relacionales en las cuales se estaban presentando. Entonces, Brewer, ahí también historiadores, investigadores, en los cuales pues determina o comenta principalmente que llegó a presentar una situación un tanto que le estaba costando lo que era su relación de pareja con su esposa, por lo que opta, pues obviamente, y para algunos autores, investigadores, Brewer no pudo llevar adecuadamente, profesionalmente, el que Ana en algún momento de su intervención, de su terapia, sintiera ese enamoramiento hacia Brewer. Para algunos llegan a decir, ¿sabes qué? Pues Brewer, también llegó a caer o a sucumbir en donde se estaba perdiendo en esa relación médico-paciente, por lo que pues simplemente acuerda y se empieza a desprender completamente de Ana para darle paso a Sigmund Freud para que él se dedicara y se enfocara pues en la evolución y el tratamiento que iba a tener poco a poco en este proceso. Entonces aquí cabe aclarar que el primer acercamiento y parte de este camino, parte de este proceso, lo lleva Brewer. Posteriormente, o a la par, empieza a conocer Freud este caso o esta situación particular, y pues era entre ambos que le estaban evaluando, interviniendo y demás, pero pues finalmente por esta particularidad, pues Brewer deja al mando y a cargo de todo lo que proseguía a Freud, pero pues obviamente él estar al pendiente, estar asesorando o estar viendo cómo se encuentra esta evolución particular. Al darse cuenta de los beneficios que la liberación de los pensamientos ansiosos tenía en Ana, Brewer utilizó este tratamiento de forma habitual, pasando a ser descrito como una terapia o cura del habla o la asociación libre, incitando a Ana a participar en conversaciones sobre su vida diaria y sus problemas en busca de una base psicológica para lo que era o lo que fue la histeria que presentaba en ese momento ella.
Esta costumbre de contar historias de Ana proporcionó a Breuer una idea intrigante sobre su estado de ánimo, y estos cuentos de hadas, como él les llamaba, porque le recordaban mucho a las obras de Hans Christian Andersen y eran generalmente de carácter infeliz, parecía que se hacía eco de las experiencias de Ana en el cuidado de su padre. Entonces aquí esta situación era pues enfatizada por esa relación, dependencia y demás con de padre a hija, ¿sí? Que era pues principalmente y que posteriormente llega a esa conclusión Sigmund Freud. También transmitió un sueño sobre una serpiente negra, que ya te había comentado sobre esas alucinaciones que tenía, que se acercaba a la cama de un enfermo, y como ella se sintió paralizada y fue incapaz de proteger al paciente de la terrible criatura. Freud llegó a la conclusión de que la parálisis que ella experimentó en realidad estaba vinculada con que había experimentado en su estado de ansiedad durante el sueño. Pero aquí pues obviamente había elementos pertinentes en los cuales esa serpiente pues iba a determinarse como la enfermedad que estaba acabando con su padre, que acabó, y pues por el estado de angustia y la situación ella cae enferma y entonces se siente con esa culpabilidad de que no estuvo en el momento que más lo necesitaba su padre, y pues obviamente ella se estaba autoflagelando o autobloqueando, y pues obviamente la sintomatología fue evidente en todo su organismo. Durante sus reuniones con su terapeuta, Ana también recordó una ocasión cuando era más joven y tenía un vaso de agua. Ella explicó haber visto el perro de su niñera, el cual no le gustaba acercarse a beber de su vaso, haciendo que sintiera cierta repulsión ante la idea de compartir un vaso con el perro. Breuer atribuye esta experiencia traumática a su incapacidad posterior para beber agua. Ana había formado una asociación entre el agua y el evento negativo más temprano en su vida. Entonces, probablemente si lo queremos traducir ahorita a nuestro lenguaje un tanto coloquial, ¿qué puede pensar esta persona? Si estaba más niña o más joven, no sé, 5 años atrás, 3 años atrás, pues el perro no quiere tomar agua porque ella ya tomó, o si yo tomo y él ya tomó, entonces ahí pues empiezas a tener o a enrollarte con pensamientos repetitivos y determinantes que entonces hace que te llegues a fabricar una idea falsa que normalmente no existe. Breuer y Freud creían que revivir ansiedades inconscientes como alucinaciones y experiencias traumáticas y hacerlas conscientes, esto llegaría a ayudar a Ana a superar los síntomas relacionados que ésta tenía. Por ejemplo, la serpiente, por ejemplo, de dónde radicó ese miedo hacia el agua. Con el tiempo, sus problemas cesaron y se logró una recuperación gradual. Se le dio un perro mascota para cuidar y participó en obras de caridad ayudando a otras personas igual o distinta a otro tipo de enfermedad. La enfermedad de Berta Pappenheim o Ana O generó prácticamente una historia clínica que llegó a influir enormemente en las ideas tanto de Breuer como de Freud, en particular en su enfoque psicodinámico. Obviamente que también otra de las separaciones de este dúo dinámico, si lo quieres ver de esta manera, es que Freud, como ya te lo comenté, se llegó a centrar más su teoría psicoanalítica, que estaba en reciente creación,
hacia la perspectiva o bases sexuales. Sí, prácticamente esas cuestiones traumáticas, esas cuestiones que aquejaban ciertas incomodidades en el paciente, pues su razón o su raíz de origen era una connotación sexual. Para Breuer, que ya tenía un historial, experiencias y demás, pues tanto era cuidar su propia reputación como también, obviamente, el no estar de acuerdo en todo en lo que él estaba formulando y realizando en cuestión de su teoría y sobre todo de este caso. El tratamiento de Ana hizo tanto hincapié en el impacto de los traumas anteriores y las ideas subconscientes de la mente que dio lugar a la utilización de la cura del habla, junto con la hipnosis y la regresión para identificar las posibles causas de las enfermedades mentales. Es ahí donde también pues Freud pues estaba determinando un poquito en el cual pues sabes que si estoy el cara a cara pues el paciente no va a externar sus inquietudes, sus pensamientos, las cuestiones que lo llegan a quejar por esa pena o por esa situación de ser juzgado. Y ahí es donde pues prácticamente ya llega a afianzar poco a poco lo que es la asociación libre. Más adelante en su vida, Ana se llegó a convertir en una figura prominente, como ya te lo mencioné, en el movimiento feminista de Austria y Alemania, y fundó pues la Liga de Mujeres Judías en 1904, y fue una activa defensora de la causa hasta que ella muere de cáncer en 1936. Posterior a ello, pues como te lo mencioné, y buscando y queriendo saber si realmente la existencia de todo esto, pues hubo infinidades de historiadores los cuales se dan a la tarea, pues, de estudiar y de llegar, pues, prácticamente a la raíz de quién era Ana O, y pues finalmente detectan que fue Berta Parbergen. Ahora bien, ya vimos lo que es el caso a grandes rasgos en cuestión de Ana O, pero ¿cuáles fueron las contribuciones de Freud y de Breuer al psicoanálisis y a toda esta estructura? El primero es el método catártico, el cual el tratamiento de Ana O condujo a la formulación del método catártico, donde se creía que hacer consciente un recuerdo traumático reprimido, acompañado de la expresión emocional, o sea, esa abreacción, podría aliviar los síntomas. ¿Por qué soñaste esa víbora o por qué no puedes tomar el agua? ¿En qué se estaba relacionando? Vamos a ponerle un poquito una relación. Vamos a suponer que ese perro, en lugar de tener ese asco, pues no le mordió a Ana, y entonces Ana pues ya hace esa relación de perro-agua, entonces me va a agredir. Entonces, ¿sabes qué? Mejor empiezo a establecer ese tipo de rechazo. Otra de las contribuciones es la revolución teórica. Aunque Breuer fue el médico principal en este caso, Freud se sintió profundamente influenciado por las observaciones hechas. El caso de Ana O llevó a Freud a desarrollar su teoría sobre la relación entre el inconsciente, los recuerdos reprimidos y la génesis de los síntomas neuróticos, o sea, el origen o el inicio del por qué estas presentaciones o estas situaciones llegaban muchas veces a incomodar pues ya al sujeto adulto. Publicación. Los detalles del caso de Ana O fueron incluidos en el libro Estudios sobre la histeria, que ya te lo mencioné, en 1895. Fue escrito tanto por Freud y Breuer. Este texto es considerado uno de los pilares fundacionales del psicoanálisis, aunque también en toda historia siempre van a existir
dos versiones y también te invito a que empieces a indagar. Por ahí hay autores en los cuales señalan que pues el caso de Anna Freud de Anna O no fue realmente como Freud y Breuer, o sobre todo Freud lo establece, sino que pues Anna nunca se recuperó como tal, simplemente se la vivió internada y en un punto de la vida, pues simplemente al tener elementos o situaciones, simplemente de la noche a la mañana, se empezó pues prácticamente a aliviar. Entonces ahí tenemos esas dos vertientes en las cuales puede ser que sí existió, pero lo tenemos como real, pero también aquellas personas que buscan y quieren pues llegar un poco más allá. Entonces, ¿cuál fue el impacto de la teoría psicoanalítica? Primeramente, la relevancia del inconsciente. El caso de Anna O puso de relieve la importancia de los procesos inconscientes en la formación de síntomas neuróticos, una idea central y precisa dentro de lo que es la obra de Freud en el psicoanálisis. El desarrollo también fue otra de las contribuciones del psicoanálisis, aunque Breuer se distanció del desarrollo posterior del psicoanálisis, Freud continúa explorando y expandiendo las ideas surgidas de este caso, lo que finalmente condujo a la creación de la teoría psicoanalítica. En ese distanciamiento, que era lo que te comentaba, pues ya sabes que pues sí trabajamos de forma colaborativa, sacamos este caso, sacamos estas inquietudes o estas situaciones, pero ya lo que estás estableciendo no comulgo tanto con lo que tú ya estás dando ese giro o lo que estás queriendo aterrizar. Finalmente, crítica y reflexión al respecto. En cuestiones de la interpretación moderna, con el tiempo se ha cuestionado la exactitud y los resultados del tratamiento de Anna O. Algunos críticos sugieren que los síntomas de Anna O podrían haber sido interpretados de manera diferente hoy en día, posiblemente como una forma de trastorno mental distinto al que Freud y Breuer llegaron a diagnosticar. Evolución de la teoría. A pesar de las críticas, el caso de Anna O sigue siendo una piedra angular en la historia del psicoanálisis, mostrando la evolución de las ideas sobre la mente humana y también la relación que llegan a existir sobre los trastornos mentales. Bien, pues entonces esto es lo que acompaña o lo que amerita o lo que va a sobrellevar y sustentar principalmente lo que es el caso de Anna O, que nos podemos quedar, como dice en la última parte, como esa piedra angular. Se haya utilizado el proceso o el procedimiento adecuado, haya existido, haya sido un diagnóstico completamente distinto, pero sin embargo fue el parteaguas para lo que hoy conocemos, para lo que se llegó a implementar o aportar propiamente hacia lo que es la psicología, que no debemos de descartar en lo absoluto que toda esta contribución, que toda esta situación forma parte para ese crecimiento. Pues bien, ya que llegaste hasta este punto, que ya conociste más ampliamente esta piedra angular, este caso característico de Anna O, de Berta Pappenberg, pues te vas a quedar con una asignación especial. Vas a investigar y realizar un análisis del caso de Dora. ¿Sí? Este caso de Dora, pues también aporta ya posterior a lo que conocemos de Anna O, en la cual pues de forma avanzada o general pues ciertas anomalías o ciertas situaciones aparentemente por un caso o una situación de envidia y que sería digamos que el detonante para la histeria y neurosis que llegó a presentar esta persona.
Esta actividad pues va a estar activada aquí en el Teams para que una vez que tú ya encuentres lo expuesto, lo realizado, que formules tu propia crítica, lo que llegaste a entender, lo puedas llegar a subir. Recuerda que tiene que contener lo que es la portada, lo que es tu investigación y las referencias bibliográficas de donde se saca esta información. Pues bien, si hay alguna duda, alguna inquietud, pues déjala aquí abajito en el comentario o redáctala y pues en la siguiente sesión dialogamos, entablamos y llegamos a alguna conclusión. Pues bien, pues que tengas un excelente fin de semana y nos estamos viendo en clase. ¿Sale?